Listo. Entonces, cambios fisiológicos en embarazo, riñón, embarazo y preeclampsia y eclampsia. Bueno, recordemos que el riñón pues, es un órgano noble, es un órgano muy importante en el embarazo porque sufre cambios fisiológicos y por ende termina también con algunos cambios patológicos por complicaciones en el embarazo. El embarazo en sí es fisiológico, el parto es fisiológico, la gestación es fisiológica, la concepción es fisiológica. Entonces, todo este evento es fisiológico. No debería haber ginecólogos, pero sin embargo los hay, porque hay complicaciones en este acto fisiológico, en toda esta secuencia de actos fisiológicos. Pero muchos de ellos, pues, con finales muy tristes, ¿no? Con la muerte de la madre y generalmente madre e hijo, ¿no? Y en el abandono del núcleo del hogar, de la sociedad, se pierde mucho. Por eso el Perú, en el estado donde vivimos, le da mucha prioridad al binomio madre-hijo. En todas las atenciones son gratuitas a nivel nacional, son prioridades a nivel nacional, prioridad uno, porque tenemos mucha mortalidad a nivel nacional y lógicamente en nuestra región. Es así que vamos a ver algunos cambios morfológicos y funcionales del riñón y también alteraciones hemodinámicas y cambios hormonales que van a presentarse durante la gestación y desaparecer rápidamente después del parto. La aparición de las complicaciones como la preeclampsia afecta estos mecanismos fisiológicos que pueden provocar hipertensión, edema y proteinuria y por ende compromiso de la falla renal y falla hepática, la muerte. Podemos decir que bien, entonces, ¿qué va a haber? Un aumento por el tamaño, pero no en su cantidad de glomérulos, no en la cantidad de túbulos, sino es aumento solo en la parte vascular e intersticial. Esto ocurre generalmente en un 43 a 60% en todas las gestaciones. Entonces, este aumento, como les vuelvo a decir, es vascular e intersticial. ¿Qué quiere decir vascular intersticial? Entonces, hay aumento del flujo sanguíneo renal, aumento de la diuresis, del filtrado glomerular, aumento del flujo por los túbulos colectores y por ende, ¿no? Aumento del flujo urinario también, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que se va a desarrollar como compensación, ¿no? Y además va a haber también un incremento de algunas hormonas, mejor dicho, un aumento de función de ciertos órganos que van a desarrollar la formación o la activación de hormonas como la progesterona. Recordemos, la progesterona se forma en la glándula suprarrenal, que es un esteroide, pero en la gestación empieza a formarse en el ovario, en el cuerpo lúteo, y esto, después de esto, terminada la función de producir la progesterona en el cuerpo lúteo, empieza a formar la placenta. ¿Qué va a condicionar esto? Recordemos que la progesterona es la encargada de producir la implantación del huevo cigote en el endometrio, prepara el endometrio para la implantación del embrión y por ende va a condicionar de que no se pierda este embrión y que se acentúe bien en el endometrio. Algunos autores lo calificaban como si estaría poniendo un fierro caliente en una superficie de mantequilla, ¿no? Algo así, se hundía. Es así como prepara el terreno del endometrio esta progesterona, ¿no? Entonces, y por ende la progesterona cumple esta función para que no se pueda perder este huevo cigoto y no pueda desencadenarse una pérdida del producto o un aborto, ¿no? Esa es la función finalmente de la progesterona. Entonces, por el incremento del volumen vascular y la hipertrofia renal, el sistema colector va a estar dado, pues, ¿no? Finalmente el aumento del riñón, ¿no? Y esto va a ser llamado, pues, a hidronefrosis fisiológica de la gestante, y no es patológico como pensamos que puede ser por estenosis, cálculos renales, tuberculosis, u otras enfermedades que nos pueden condicionar la hidronefrosis patológica. Entonces, así que también el peristaltismo y la motilidad
ureterales derecha e izquierda reducen pues durante el embarazo y contribuyen con la distensión del ureter, de los uréteres, que es más evidente en el lado derecho, ¿no? También condiciona el reflujo vesículo-ureteral desencadenado por la relajación de la musculatura lisa durante la gestación, así como el aumento de las presiones intrauterinas en la pelvis por la compresión de la arteria uterina, por el producto en el útero, ¿no? O por el desarrollo del útero. Eso se debe a la producción principalmente de estrógenos y progesterones y al aumento de las índices de la prostaglandina E2, que inhibe el peristaltismo ureteral y favorece la hipomotilidad ureteral. Entonces, así que va a producir muchos cambios fisiológicos en el embarazo. Se dice que si aumenta el gasto cardíaco un 40-50%, aumenta también la resistencia a la vasodilatación. Y al aumentar la vasodilatación va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Y disminuye la presión arterial en el primer trimestre más o menos en 10 milímetros de mercurio, y está relacionada con el óxido nítrico, la relaxina y la prostaglandina. Entonces, así como aumenta el gasto cardíaco, va a haber un aumento del filtrado glomerular en 40-65%, aumenta el flujo sanguíneo renal también en 50-85%, y por ende, si aumenta el flujo sanguíneo, el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular, entonces va a recuperar esto, sus valores normales al tercer mes aproximadamente después del parto. Entonces, el flujo plasmático renal, que es de 800 ml por minuto en el primer trimestre, de 700 ml en la segunda semana de gestación, últimas semanas de gestación, y 480 después del parto. Así como el filtrado glomerular también es de 143 ml por minuto en el primer trimestre y 122 ml a 170 ml después de la octava a 32 semanas de gestación, ¿no? Entonces, esto está relacionado con la prostaglandina, como les dije, el óxido nítrico y la androtolina, ¿no? Entonces, ¿esto qué condiciona? Si aumenta el flujo plasmático renal, el filtrado glomerular, lógicamente que el valor normal de la creatinina debe ser menos, de 0,4 a 0,8 miligramos por litro. Si encontramos un paciente con una creatinina más de 1, o sea, 1,1 miligramos por decilitro, ya podemos considerar que es patológico en las gestantes. Pero no hace así en las personas normales como nosotros y ustedes. El valor normal de la creatinina es 1,4. Entonces vemos acá cómo la función tubular, el balance positivo del sodio, finalmente termina disminuyendo más o menos 5 a 10 miliequivalentes. Si el sodio era 140, se dice que hay una hiponatremia leve que va a ser 135, 130 máximo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay retención de sodio de 900 miliequivalentes a lo largo de todo el embarazo? Hay una carga normal de 20.200 miliequivalentes en la gestación, 30.200, en lo normal de 20.200 miliequivalentes de sodio, pero en la gestación es de 30.200 miliequivalentes de sodio, que es igual a 10.000 miliequivalentes por día, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona esto? La reabsorción tubular de sodio se produce pues, en el segmento proximal y es regulada por la presión oncótica y hidráulica de los capilares y por el ATPasa. Recordemos que hay una hemodilución vascular y una hiperfiltración, y esto condiciona una hiponatremia, ¿no? Leve. Bueno, se puede mantener también un balance de agua normal. La capacidad de concentrar o diluir la orina no difiere mucho en la gestación, pero el umbral osmótico para la sed y la liberación de vasopresina baja a 10.000 miliosmoles. Entonces, un paciente gestante va a tener menos sensación de sed, ¿no? Entonces, la acumulación de potasio puede mantenerse casi normal, pero se utiliza para el desarrollo de feto placentario, el potasio, y para la masa de glóbulos rojos maternos, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos encontrar? También vamos a encontrar alcalosis respiratoria compensada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber, pues, que el bicarbonato disminuye en 18 miliequivalentes y el PCO2 disminuye en 10 miliequivalentes, llevando a una alcalosis respiratoria compensada con un pH de 7.44, ¿no? Esto está relacionado con la progesterona, que estimula el centro respiratorio, los estados de ansiedad que aumenta la eliminación de CO2. El calcio también es otro valor importante para ver y disminuye pues, durante el embarazo, así como la vitamina D está aumentada durante la gestación y la excreción de ácido úrico y glucosa son aumentados. Entonces hay
hay glucosuria en la orina, ¿no? En las gestaciones. Recordemos, hay menos reabsorción de agua y glucosa en los gestantes. Entonces podemos ver cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues en el embarazo cambia sus funciones. Entonces hay un notable aumento en la renina y angiotensina plasmática, ¿no? Que es el precursor de la renina aumentada durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo. ¿Esto qué condiciona? El aumento de renina después desencadena pues una síntesis de la prostaglandina e inhibe la acción de la angiotensina 2 en los vasos y por ende la aldosterona aumenta de forma progresiva ya que la progesterona estimula la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, finalmente el gasto cardíaco aumenta en un 30-50%. También la resistencia vascular periférica disminuye, como les había dicho, en 10 milímetros de mercurio. Y la presión arterial en el segundo trimestre es pues, de 105 a 60 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones fisiológicas y las consecuencias clínicas? Como para mencionarles, una alteración fisiológica, hemos dicho que el aumento del tamaño renal que crece en un centímetro. Y las consecuencias clínicas de esto es pues, la reducción del tamaño en el posparto, que se va a producir a partir de aproximadamente al tercer mes. También hay dilatación de la pelvis y cálices y uréteres, pero es falsamente producido, ¿no? Es una uropatía fisiológica, no obstructiva. También aumento de volumen plasmático. ¿Por qué? Porque va a haber también descenso de creatinina, por si recordemos que es 0.4 o 0.8, así como la urea y el ácido úrico también. El filtrado glomerular también aumenta 40-50%, así como el flujo plasmático renal se eleva, ¿no? Que esto va a condicionar que más glucosuria, proteinuria, principalmente las proteínas de trans-4-5 y la minociduria, ¿no? Que es fisiológico en la gestación que aumenta la proteinuria, ¿no? Si una proteinuria más de 300 miligramos, sí se considera pues patológico, ¿no? Entonces el riñón es un órgano diana de la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Farquhar en 1959 describe pues, una lesión endotelial y la endoteliosis vascular renal en un paciente con preeclampsia o eclampsia, ¿no? Es capital este daño porque va a condicionar la extravasación de líquidos de células hacia el tercer espacio y condiciona pues el edema y todo lo que viene la patología como es la preeclampsia, la eclampsia y el HELP, ¿no? La desaparición de la luz capilar con células endoteliales y mesangiales pues hinchadas sin engrosamiento de la membrana basal y con proliferación mesangial. Esta lesión afecta a todos los glomérulos. En la clínica se caracteriza por proteinuria, edema e hipertensión. Es la característica clínica de una preeclampsia, ¿no? La hipertensión es una complicación habitual del embarazo. Alrededor del 10% de la gestación presentan pues aumento de la presión arterial y su etiología es diversa, como puede ser una preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica esencial o secundaria, una hipertensión crónica con preeclampsia asociada o una hipertensión transitoria y tardía por ansiedad, ¿no? Entonces vemos acá cómo se clasifican los trastornos hipertensivos. La hipertensión gestacional, la preeclampsia, eclampsia y la hipertensión crónica. La hipertensión gestacional es la presencia de la presión arterial mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas de gestación. Esto es importante para ustedes, para que nunca se puedan olvidar. ¿A qué se llama hipertensión gestacional? Es aumento de presión arterial más de 140/90 después de las 20 semanas de gestación, ¿no? En ausencia de proteinuria y desaparece en menos de 12 semanas posparto. Y la preeclampsia y eclampsia también es determinada, se presenta después de las 20 semanas de gestación durante el parto o las primeras semanas después de esta, 6 semanas después de esta, que se caracteriza con una presión arterial más de 140/90, acompañado o no de proteinuria. Antes el gol de Starlander era proteinuria, ahora no. Es frecuente que además presente algunos signos, sintomatología como acúfenos, fosfenos, edema, dolor abdominal, epigastralgia, cefalea y alteraciones patológicas laboratoriales, principalmente el perfil hepático y perfil de coagulación, ¿no? ¿Y qué llamamos hipertensión crónica? Es la presión arterial mayor o igual a 140/90 antes de las 20 semanas de gestación o que persigue después de las 12 semanas posterior al nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica y diagnóstico de la eclampsia? Tiene pues una incidencia que oscila entre 3 a 14% de las gestaciones, que afectan pues
a las gestantes principalmente después de las 20 semanas de gestación y tiene factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres primíparas, pero que tengan menos de 20 años o 18 años, adolescentes, es factor de riesgo para preeclampsia o eclampsia. El aumento de la presión arterial al inicio de la gestación, los antecedentes de la historia familiar de eclampsia, el polimorfismo del gen de angiotensina con cierto alelo a lo haplotípico como el B44 y el DR7, el embarazo múltiple, las diabetes o la edades avanzadas mayores de 35 a 40 años, ¿no? Y las enfermedades renales también. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como hemos dicho, ¿no? Primigesta, pero acá la trombofilia. Los procesos hematológicos como la trombofilia condicionan también estas enfermedades como la preeclampsia. En Puno tenemos la región sur de Puno, bastantes enfermedades hematológicas. Las enfermedades renales, las enfermedades hipertensivas, como la preeclampsia en gestación previa, es 7 veces más el riesgo, ¿no? De condicionar una segunda preeclampsia, ¿no? El embarazo múltiple, la historia familiar de preeclampsia, también 2 a 4 veces el riesgo, obesidad, diabetes, las enfermedades autoinmunes como el lupus. El lupus, recordemos que es una enfermedad autoinmune, que es un tipo de hipersensibilidad tipo 3, que condiciona también preeclampsia, ¿no? La edad mayor de 40 años también es otro factor de riesgo. Entonces, la preeclampsia con criterios de severidad de acuerdo a la COG o la Asociación Americana de Obstetricia o Ginecobstetricia. Entonces, ¿qué condiciona y cuáles son los criterios de severidad de preeclampsia según la COG? Que la presión arterial sistólica sea mayor a 160 y la diastólica mayor a 110. En 2 ocasiones por lo menos, ¿no? Con 4 horas de diferencia mientras que el paciente esté en cama o en reposo. La otra es que haya plaquetopenia, menos de 100.000, ¿no? Y la otra, alteraciones de la función hepática, elevación de las enzimas hepáticas como las transaminasas, más del doble del valor normal. Y clínicamente podemos encontrar una epigastralgia sin respuesta al tratamiento. ¿Qué más podemos ver? Insuficiencia renal progresiva, ¿no? La elevación de creatinina sérica mayor de 1.1. Yo les he dicho que lo normal es de 0.4 a 1. La elevación al doble de la creatinina en ausencia de otra enfermedad. El edema pulmonar, recordemos que hay un daño endotelial, va a condicionar edema pulmonar. Cefalea persistente con aparición de desórdenes visuales, con escotomas. ¿Y cómo hacemos entonces el diagnóstico de preeclampsia? Se hace después de las 20 semanas de gestación o las primeras 6 semanas postparto. Que la presión arterial sea más de 140-90, que haya proteinuria o igual a 300 miligramos por decilitro o una colección de orina o en una colección de orina de 24 horas o 30 miligramos por decilitro en tiras reactivas, que haya la proporción proteína-creatinina mayor a 0.3, ¿no? Mayor a 0 o igual a 0.3. Entonces, en ausencia de proteinuria, uno de los siguientes criterios tiene que entrar a tallar. 1, la plaquetopenia o la trombocitopenia. La falla renal con una creatinina más de 1.1 y el daño hepático, ¿no? Que elevación de las enzimas hepáticas como la aspartato aminotransferasa o alanina aminotransferasa más del doble de lo normal. El edema pulmonar, los síntomas cerebrales o vasculares como los escotomas, ¿no? En el síndrome de Hell, pues es una aparición particular de la preeclampsia severa o es la parte más severa de la preeclampsia, o sea, la complicación de una preeclampsia severa, que se caracteriza por hemólisis y alteraciones en las enzimas hepáticas y plaquetopenia baja, ¿no? O plaquetas bajas. Se inicia durante el último trimestre de embarazo, afecta al 0.5 a 0.9% de todos los embarazos, hasta el 20% de embarazos complicados con preeclampsia grave, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Que las enzimas hepáticas se eleven más del doble del valor normal, como la aspartato aminotransferasa, más de 70 unidades por litro, o plaquetas menos de 70.000, con proteinuria o sin proteinuria, o las enzimas hepáticas como por hipoxia tisular, deshidrogenasa láctica más de 600.000 unidades por litro, ¿no? Que es el doble del valor normal. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Algunos pacientes pueden encontrarse pues asintomáticos inicialmente, pero el 50% de los casos presentan pues edema generalizado, aumento de peso desproporcional, dolor abdominal, hipocondrio derecho y principalmente epigastralgia, ¿no? Es el síntoma más común que puede ser único síntoma hasta en un 50% de los casos, incluso por encima del edema generalizado. Otras manifestaciones pueden ser 60% cefalea, visión borrosa, náusea y malestar general, ¿no? Y en la eclampsia
se define pues como la presencia de convulsiones de gran mal de recién aparición en mujeres o reciente aparición en mujeres con preeclampsia o bien convulsiones que aparecen 48-72 horas postparto. Es precedida de eventos premonitores como cuáles puede haber cefalea, puede haber hiporreflexo o no puede haber ninguna de estas, ¿no? Y directamente vas a ver al paciente convulsionado. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico, no? Es importante la vigilancia, el monitoreo del paciente estrecho. Si es un paciente con sospecha, con criterios o factores de riesgo, tiene que haber una monitorización o vigilancia estrecha. Incluso ahora optan por pedir el número celular y el personal de obstetricia está vigilando constantemente a estos pacientes. La oximetría de pulso, el interrogatorio, el examen físico, los análisis de laboratorio, la vigilancia cardiorrespiratoria, que principalmente el edema pulmonar, pero ya en fase avanzada, y todos los análisis que tienen que hacerse, ¿no? Desde una ecografía, Doppler, durante la primera semana de gestación para ver los ondas de Notch para ver la preeclampsia, ¿no? Que es tiene un valor de sensibilidad altísimo para ver esto, ¿no? Si va a haber si esta gestante va a ser una preeclampsia o no. Los factores, las enzimas hepáticas, bilirrubinas, transaminasas y deshidrogenasa láctica. El fibrinógeno, factores de coagulación, INR, tiempo de coagulación, examen de función renal, proteinuria, microalbuminuria, ¿no? Son importantes dentro de esta biometría hepática, renal y de coagulación. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones finales del daño endotelial? ¿Qué vamos a ver en el HELP? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Esta triada es importante que ustedes no se recuerden, no se olviden, ¿no? Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Entonces, la hemólisis, pues, va a encontrarse tipo microangiopática con trombocitopenia y hemoconcentración, donde va a haber, pues, se puede ver a través del frotis de sangre periférico, viendo la morfología. También las enzimas hepáticas por encima más de 1.2 miligramos de bilirrubina, deshidrogenasa láctica más de 600.000 unidades, hemoglobina libre en plasma, reticulocitos, descenso de hemoglobina hematocrito. Esto es un valor importante de pronóstico de severidad, ¿no? El diagnóstico, entonces, ¿cómo hacemos? Elevación de enzimas hepáticas, como hemos dicho, por ejemplo, el aspartato aminotransferasa más de 70.000 y la alanina aminotransferasa más de 50.000 y la deshidrogenasa láctica más de 600.000, ¿no? Las plaquetas menos de 100.000 y un gel tipo 1 es con plaquetas menos de 50.000, un gel tipo 2 entre 51.000 a 100.000 y un gel tipo 3 de 101.000 a 150.000, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología clásica del HEP? Epigastralgia. Puede haber náuseas, vómitos, cefalea, fosfenos y tinitos. También hay hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre eclampsia y hipertensión arterial crónica? Bueno, pues lo más importante acá vamos a ver que en la eclampsia siempre está elevado el ácido úrico, los factores de coagulación, factor 8 y antigénico coagulante, la actividad antitrombótica 3 también está elevada, ¿no? Hay proteinuria e hipertensión, mientras en la hipertensión no eclámpsica o crónica no lo hay, ¿no? O puede ser aisladamente, ¿no? Hay disminución de plaquetas en la eclampsia, en la hipertensión no eclámpsica o crónica no hay, rarísimas veces. La sintomatología siempre es epigastralgia. En la hipertensión no eclámpsica no lo hay. Entonces, ¿qué vamos a ver? En la gestación normal, en el primer trimestre, las células trofoblásticas penetran pues, a las células arteriales, deciduales, uterinas, que invaden la pared vascular, el endotelio, la lámina interna y muscular, que es reemplazada por la materia fibrinoide, ¿no? Pero en la patogenia de la eclampsia, lógicamente que es poco conocida, ¿qué pasa? Se desencadena pues, un déficit circulatorio fetoplacentaria provocada porque hay vasoespasmo generalizado, cambios en la estructura de la circulación placentaria en las arterias espirales, una obstrucción aguda por aterosis de las arterias espirales o infartos placentarios, ¿no? Entonces, en el segundo trimestre hay una segunda ola invasiva del citotrofoblasto que transforma pues, el miómetro de las células espirales y algunos segmentos distales de las arterias radiales. Estos cambios permiten pues, un buen flujo uteroplacentario para la viabilidad del feto. Pero en la preeclampsia los cambios mencionados anteriormente fallan, ¿no? Solo una parte de las arterias espirales reemplaza la zona musculoesquelética, ¿no?
la primera fase invasiva se produce parcialmente y la segunda pues, fase se inhibe. Entonces se desencadena toda la preeclampsia, ¿no? Esto origina una reducción del flujo placentario cuando hay esta alteración e impide el crecimiento feto-placentario. La eclampsia es una enfermedad pues, ocasionada por la falla de la segunda ola invasiva del citotrofoblástica, ¿no? Acá vemos cómo fuera del embarazo, las células espirales y las células citotrofoblásticas, y acá en el embarazo normal cómo migran las células citotrofoblásticas para desarrollar un buen flujo uteroplacentario, pero en la preeclampsia no hay esta migración, falla esta segunda oleada y no hay un buen flujo uteroplacentario, ¿no? Y donde las arterias, la luz arterial disminuye, hay daño endotelial, hay una endoteliosis y extravasación de líquidos, y tercer espacio que va a conducir pues, a la hipertensión y edema generalizado. Entonces, las alteraciones aparecen en el primer trimestre de la gestación y preceden las manifestaciones clínicas. Los cambios ocasionados son aterosis, necrosis fibrinoide, trombosis de las arterias espirales e infartos placentarios, ¿no? Causa desencadenante, esta es conocida, como hemos dicho, el mecanismo patogénico implica, pues, implicados en la eclampsia, ¿no? Como sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a condicionar todo se va a orquestar para que haya una reabsorción de sodio, acumulación de sodio y una alteración, ¿no?, del medio interno. La falla del trofoblástica puede ser secundaria a citocinas, ¿no? Recordemos las citocinas proinflamatorias como son la interleucina 1, 6, 12, que condicionan procesos inflamatorios, las enzimas proteolíticas, los radicales libres, así como los anticuerpos como la IgM, principalmente la IgM, ¿no? La isquemia placentaria puede ser inducida por otros factores como el tamaño de la placenta, la mole hidatiforme o las enfermedades vasculares como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Los factores inmunológicos, lógicamente, es importante acá, principalmente ver cómo el rol juega un rol importante en la patogénesis de la eclampsia. La interacción entre leucocitos residuales y la invasión de citotrofoblasios es esencial, ¿no?, para el desarrollo normal de la placenta y puede alterar por una mala adaptación inmune, una intolerancia o desreconoce su propia célula y no lo tolera y empieza a actuar como si fuera un antígeno, desarrollando pues complejos antígeno-anticuerpos que no son antígenos asesinos, sino las propias células citotrofoblásticas que van a llevar a una reacción de hipersensibilidad tipo 3 y lógicamente a un daño endotelial y por ende a una extravasación de líquido, ¿no? Las lesiones patológicas en preeclampsia puede haber lesión del capilar glomerular. Se denomina pues endoteliosis por la acumulación de lípidos entre las células endoteliales o hinchazón de estas por proliferación de las células mesangiales, ¿no? Se han hallado depósitos de fibrinógenos o derivados y ocasiones IgM, como les he dicho, ¿no? Es un marcador agudo de inflamación. Recordemos que el IgM es un anticuerpo pentámero de gran tamaño que se ocurre en la primera fase de la inflamación, ¿no? Las células epiteliales son normales, excepto por la presencia de escasos depósitos hialinos intracitoplasmáticos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahora frente a la preeclampsia y eclampsia? ¿Qué hacemos en un embarazo de menos de 27 semanas, en un embarazo de 28, 33 semanas, en un embarazo de más de 34 semanas? ¿Qué conducta tomamos? ¿La interrupción del embarazo es siempre la mejor terapia para la madre? ¿O para el feto puede ser pues la peor conducta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Manuel? ¿Tomamos una decisión de un manejo conservador o un manejo activo? Eso tendría que evaluarlo cada uno de los médicos en cada situación de acuerdo a la situación del paciente, ¿no? Entonces, esto va dirigido para los ginecólogos, principalmente ustedes, que alguno de ustedes va a ser ginecólogo, va a tener que tomarse la cabeza y decir qué conducta voy a tener que tomar. Un manejo conservador, viendo el binomio madre-hijo, o un manejo activo, decidiendo por la madre o por el feto. Eso nos va a enseñar la vida en el quehacer cotidiano. Bueno, muchachos, eso es todo. Gracias, Macien, por escuchar. ¿Alguna pregunta hasta acá, Rubela? ¿Aló, Rubela? De mi parte, no, doctor. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho. De mi parte Listo, no hay muchachos. ninguna pregunta, doctor. Entonces ya les dejo la tarea para que lo puedan ver. Nos veremos hasta la próxima clase, donde nos toca, no sé, no recuerdo el tema, pero ya lo veremos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? Felicitaciones por el examen, ¿no? Tienen buena nota. Doctor, una consulta. Un caso de
digamos, una paciente joven de, yo que sé, 30, 35 años, que tenga una hipertensión primaria, por decirlo así, y que tal vez quiera quedar embarazada, ¿qué se le debería de recomendar a esa paciente? O sea, es una paciente con Mira, factores en de ese riesgo. paciente, sí, lógicamente tú me estás hablando de hipertensión primaria. Luego, puede haber hipertensión primaria en personas jóvenes, ¿no? Entonces, el embarazo debe seguir. No, o sea, esa hipertensión primaria no le va a condicionar, si está bien controlada, no le va a condicionar ni una complicación. Debe seguir tomando sus antihipertensivos, continuar con su manejo por su cardiólogo, y el embarazo bien controlado, bien manejado, no le va a condicionar los factores de riesgo. Salvo que la paciente sea un paciente que no tenga buena adherencia al tratamiento o tenga otras complicaciones, sí. Pero recordemos siempre, hemos visto cómo son los factores de riesgo. Si tiene hipertensión, tiene alta posibilidad de terminar en eclampsia o en HELP. Eso tiene que valorarse por el ginecólogo en el tercer trimestre, precisamente a partir de las 20 semanas de gestación, pidiendo todos los análisis que hemos pedido, que hemos visto. Proteinuria, puede haber HELP o preeclampsia con o sin proteinuria. Y hemos visto algunos marcadores como las enzimas hepáticas, la función renal en sí, ¿no? ¿Qué más? La ecografía Doppler que se hace en el primer trimestre para ver si este paciente va a tener o no HELP, ¿no? Para ver las ondas de Notch. Entonces son ya evaluaciones ginecológicas más precisas, ¿no? Yo no diría que no se embarace, sí se puede embarazar, pero con un buen control y seguimiento de la paciente. Ok, doctor, gracias. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, nos vemos. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y estudiar. Hasta luego, doctor.